dejó hasta que buscar la manera, buscar el camino, la senda, para que el hombre volviera con él. Así es el amor de Dios, es el amor de un padre. Y fue tanto que pagó el precio más grande, el precio máximo que se puede pagar, su propia vida a través de su Hijo Jesucristo. Se sacrificó él mismo para ver. Antes de eso, ¿sabe una cosa? Él venció al pecado. Y así su sacrificio fue supremo, su muerte fue maravillosa, y por eso nosotros, los que creemos en Él, los que leemos su palabra, los que lo buscamos con amor, podemos recibir esa dádiva de la salvación. ¿Por qué se llama salvación? Porque Él, a través del sacrificio de Jesucristo, nos salva de una condenación a la cual estábamos condenados, valga la redundancia. Amén. Entonces, hermanos, el pecado nos aparta de Dios. Dice Pablo a Romanos que la paga del pecado es muerte, y que estando en pecados, estando muertos en delitos y pecados, y que estando alejados de Dios, hermano, estamos perdidos. Sin embargo, los que recibimos su palabra, los que creemos en su nombre, nos fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquellos que creemos que Él es Dios, que de verdad Jesucristo bajó del cielo, se encarnó en un hombre, vivió perfectamente sin caer en pecado y dio su vida a cambio de la nuestra. Y luego resucitó y se levantó. Fue levantado y llevado al cielo, donde Él está reinando a la diestra del Padre, y viene pronto. Si lo creemos de verdad y lo confesamos, seremos salvos. Jesús te está llamando. Jesús te quiere aquí. No quiere decir que porque hayas ido a la iglesia, porque no hayas ido. Es algo personal, es algo perfecto. Si tú lo recibes, tú puedes recibir la salvación del Señor. Es sencillo, es poderoso, no es fácil. Solo tienes que creer, poner tu fe en Él, arrepentirte de la vida pecaminosa que has llevado, porque tu vida lejos de Dios es una vida pecaminosa. Y confesarlo y serás salvo. Así que yo te invito a que no pierdas esa oportunidad. Vamos a compartir la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Sí, Hechos 8, capítulo 8 y versículo 9 en el nombre de Jesús. Cuando estés allí me dices amén. Hechos 8, 9. Amén, dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dan también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes arte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho.
Amén. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, porque es tu promesa, con de 2 o 3 nos reunamos en tu nombre, tú estarás. Sabemos que tú vives en nuestros corazones y manifiestas tu gloria en este lugar, porque lo has escogido, Señor, desde el principio del mundo para manifestarte en él, Señor. Te damos gracias por tu presencia, te pedimos que presidas la reunión en el lugar preponderante, en el lugar de honor, porque tú eres el Rey, Señor, eres el enviado, eres nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro Dios. A ti nos rendimos y pedimos que hagas conforme tu voluntad esta noche, en el nombre de Jesús. Hemos estado platicando, yo he estado acerca de las iglesias del capítulo 2 de Apocalipsis, las 7 iglesias a las que el Señor le habla. Pero me llamó la atención a mí que cuando habla de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Pérgamo, me llamó la atención a mí que el Señor habla de unos personajes, los nicolaitas. Y dice que el Señor aborrece la doctrina de los nicolaitas. Aborrece lo que ellos hacían, lo que ellos enseñaban. Y aborrecía sus obras. Y alaba a Éfeso porque le dice que ellos también aborrecían las obras de los nicolaitas. Me quedé con la duda y he estado inquiriendo en el Espíritu sobre eso y he estado estudiando la palabra y encontré, la poca información que uno encuentra es que los nicolaitas era una secta que había nacido más o menos, había nacido de Nicolás. Nicolás era uno de los 7 discípulos escogidos por los apóstoles para apoyarlos como diáconos, que junto a Felipe y junto a Esteban, ellos y otros más, ellos eran los que administraban realmente la iglesia de Jerusalén, los que trabajaban como diáconos, apoyando, administrando, etcétera, ¿verdad? Y dice que Nicolás era un hombre justo. Se menciona de él su estatura espiritual. Sin embargo, fíjese que dice algo también. Dice que él era un prosélito, y el prosélito era un convertido, o sea, era un judío convertido, era converso. Él antes había sido un pagano, él era griego, era un judío de origen, era un griego y se había convertido a un romano y se había convertido al judaísmo. Entonces él, hermanos, tuvo ciertas características, y los padres de la iglesia, los primeros discípulos de los discípulos en sus escritos, ellos dejan constancia de que él tenía ciertas características en la doctrina. ¿Por qué? Mire, primero, él había sido, pongamos, pagano, ¿verdad? Porque él había sido un hombre romano y luego se había convertido al judaísmo. Luego de convertirse al judaísmo se había convertido al cristianismo. O sea que él había creído en 3 religiones, había vivido en 3 religiones diferentes, con 3 costumbres distintas. Y posiblemente era una característica de él, era parte de su carácter, esa misma situación en la que él se convertía, él era un creyente de lo que él seguía, muy entregado. Sin embargo, al haber estado expuesto a 3 cosas, pasa lo que pasa ahora. Mucha gente viene del catolicismo, o ha venido de los testigos de Jehová, o viene de otras religiones, y viene al cristianismo y no pierde en esencia, algunas de las costumbres y tradiciones que practicaba allá afuera. Y aunque se convierten de corazón, no se dan cuenta que siguen practicando, o no nos damos cuenta que seguimos practicando cosas que no son buenas, que no le agradan a Dios. Dentro de eso dice que posiblemente la doctrina a la que el Señor hace referencia era que eran muy liberales. Él daba por sentado que habían prácticas allá en el mundo que eran válidas y que se podían seguir haciendo porque no dañaban a nadie. Habían prácticas en el judaísmo que eran válidas, que no dañaban a nadie, y por lo tanto las practicaba en la iglesia. Usted ya sabe que a la iglesia le gusta ser liberal, ¿verdad? Entonces cuando le enseñan que bueno, pero no es malo echarte un tu trago, no es malo echarte un tu cigarro, no es malo. Incluso algunos, hermano, yo tristemente he descubierto, pero mire con el dolor de mi corazón, que muchos hermanos, incluso pastores, dan por válido el adulterio o la fornicación en la iglesia, hermano.
y es más común de lo que uno cree. Y así otras prácticas. Usted ve que cómo permea a la iglesia cualquier otra práctica porque el mundo lo hace. Ve usted ahorita, por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, con la fiesta esta que se va a celebrar, hay mucha iglesia que ya está, y como decía hoy, un hermano en un mensaje que yo escuché, él decía, usted ha escuchado en los anuncios, en las casas, en las iglesias, se habla de Jesucristo en esta fiesta. No, ¿por qué? Porque lo que hacen es adaptarse, que es bonita, se reúnen a comer, se reúnen a tomarse el vinito o a tomarse los tragos, las cervecitas, e igual ese es un día terrible. Están con el anhelo de los bienes materiales, el afán de la vanidad, y todo eso es lo que domina, la tristeza, etcétera, sin quedarse ellos. En realidad, la gente que celebra esto, y si tú lo celebras, debes de concentrarte, en verdad que sí, debes de pensar qué es lo que Jesús quiere. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? A Dios no le agrada que estés llorando muertos ese día en tu casa reunidos. Si tú debes de tener alegría, porque si tus muertos murieron en Cristo, resucitarán primero, dice la palabra. No es para que tengas tristeza y estés recordando cosas que, ya no es para que estés celebrando fechas ni llorando acontecimientos. Tampoco es para que estés afanado, para que estés presumiendo, para que estés gastando en vanidad. Hay gente, hermano, yo he estado viendo cuánto cuestan los famosos árboles, y una cosa, un chiribisco todo chereto ahí de plástico, vale 400, 500 quetzales. Hay gente que no tiene ni para llevar comida a su mesa todos los días o para pagar sus cuentas, pero van a gastar ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Lo dan por válido, pero están en la iglesia, pero vienen a la iglesia, pero cantan, pero danzan, pero practican aparentemente la bondad del cristianismo, y eso no es. Y entonces yo te quiero decir, ese afán de tener más, ese afán de competir con el mundo, de tener éxito, de ser vistos, de ser más guapos, ese narcisismo que está en la iglesia. Ve cómo el narcisismo se manifiesta en los líderes, en los pastores, en la iglesia. Si tú vas a las iglesias, generalmente el día domingo es un desfile de modas. Donde yo no voy a entrar en condenar si se ponen falda o pantalón, si los hombres hacen o deshacen con su ropa, pero sí te voy a decir que la mayoría de la gente llega y trata de llegar no lo mejor vestido, ni lo más apropiado, sino van buscando que su vestido, que sus adornos físicos los hagan verse mejor que sus compañeros. Es más, una persona que va muy perfumada, va muy limpia, va muy a la moda, muy raras veces, abrazará a un hermano que posiblemente hasta parezca que no está del todo, no está completamente limpio. ¿Me entiendes? Eso es peligroso. Y esa era la doctrina de los nicolaitas. Y ese es el problema que yo quiero dejarte en tu corazón esta noche. Dice el Señor que tengo a favor tuyo, le dice a la iglesia de Éfeso. Realmente le dice, pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y después dice a la iglesia de Pérgamo, le dice, ¿aquí está? Sí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y asimismo tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. También dice, tiene las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. El Señor no aborrece a nadie. El Señor aborrece lo que esta persona hace, lo que esta persona predica. El Señor no va a condenar a alguien por ser homosexual. A un ser humano. Pero si esta persona, por ejemplo, es un homosexual, Él va a aborrecer sus obras, su pecado, su perversión. Eso es lo que el Señor aborrece. A la persona no la aborrece. Si esa persona
se arrepiente, si esa persona busca de Dios, Él va a venir, Él te va a recibir y Él quiere que en tu arrepentimiento Él te va a fortalecer para que salgas adelante. Si eres tú y si estás practicando otras cosas, el Señor no aborrece a la persona, aborrece lo que la persona hace. Y entonces dice que el Señor aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Y por qué te pongo el ejemplo de Simón? Simón era un hombre, era un brujo, era un mago que ese se había puesto las pilas, había oído hablar de Jesús, había oído hablar de los apóstoles. Y como en Samaria aún no se había predicado la palabra, él llegó, él se avivó. Incluso se cree, fíjense que yo tengo un estudio en el cual se cree que este Simón el mago era tan perverso que este fue el que llegó a Roma y el que murió en Roma y el que aquellos dicen que está enterrado ahí en esa catedral de San Pedro, como porque él se llamaba Simón y Pedro se llamaba Simón. Él suplantó a Pedro y fue ahí a Roma, según él, a dar a conocer todas las obras de Dios, las obras de Jesús. Pero sabe, él era un imitador, él desde el principio, usted puede ver que él decía, él asombraba a la gente con su brujería y pretendía ser el gran personaje. Sí, y se presentaba a todos y se hacía llamar el gran poder de Dios. ¿Sabes quién es el gran poder de Dios? Es el Espíritu Santo. Por eso dicen algunos, Pedro no, eso lo dice todo el que sabe. Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro no fue muerto en Roma. Esa mentira de que prefirió que lo crucificaran de cabeza es mentira. Mentira del diablo, para engañar a la gente de la religión. A nosotros no nos debería de engañar, usted no debería tener ese problema. Pedro no estuvo ahí, pero ellos argumentan y creen porque fue Simón el mago. Simón el mago continuó porque dice que siguió con Felipe y le dijo a Felipe, orá para que no me pase esto. Él se hacía pasar por el Espíritu Santo y él hacía cosas engañando a la gente y la gente lo seguía. Y tanto era así que él, cuando se dio cuenta que llegaron Juan y Pedro con el Espíritu Santo y lo empezaron a imponer, entonces vino a él y les ofreció dinero porque él creía que podía hacer las cosas a la manera humana, que si él daba dinero él podía comprarlo todo. Esa mentira del diablo que alguien cuenta que él les dijo, yo les voy a dar una ofrenda, son mentiras, hermano. Él era un brujo, él era un mago, él era un imitador, él era un engañador, el cual ofreció dinero para comprar el poder del Espíritu Santo. Y por eso Pedro lo reprendió y le dijo, tu dinero muera contigo. No es que Pedro fuera mala onda, como dice aquel cuate. No es que Pedro fuera intransigente. Pedro hizo lo que hizo. Se recuerda que él, incluso por el engaño, él había prácticamente había sentenciado a muerte a ¿cómo se llaman? A los dos aquellos, a Zafira y ¿cómo se llama? Ananías y Zafira, porque le habían engañado al Espíritu Santo, habían querido engañar al Espíritu Santo. Entonces Pedro no hacía así las cosas. Pero ¿por qué le hablo de Simón? Porque Simón era un engañador, Simón era un brujo y Simón era alguien que usaba el Evangelio para seguir engañando. Él quería usar al Espíritu Santo, según él, para hacer dinero y para hacer sus artes mágicas. Entonces, esto es lo mismo. Luego él se convierte, porque aquí dice, hermano, que él fue cuando habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y cuando Simón vio antes fue, y aún Simón, dice el versículo 13, Simón mismo creyó y después de bautizarse siguió con Felipe. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. La iglesia, yo le aseguro que la iglesia está siendo muy infiltrada en este tiempo. Yo estoy seguro que hay una conspiración que es la que está llevando a la iglesia a que mucha gente se esté volviendo al mundo, se esté ahogadando y esté haciendo cosas que no deben. Porque el problema que tiene la iglesia es que solo recibe a la gente. No generar antes, o las denominaciones más tradicionales aparentemente hacían un examen, buscaban que la gente diera frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia de hoy ya no lo hace. La iglesia de hoy llega alguien y llega bien vestido en un buen carro y con una gran casaca y a los 2-3 días está sirviendo. Fíjese que nosotros estuvimos con una hermana, Dios, como dicen por ahí, ¿verdad? Y la hermana estuvo con nosotros
Y la hermana un día salió de la iglesia, se fue, ya no supimos de ella, y como a los 8 días llegamos a como al mes llegamos a una reunión y ella estaba sirviendo en otra iglesia. ¡Wow! Y en eso la vimos en esa iglesia, hermano, pues ella dijo que rápido le dieron servicio en esa iglesia. Y al poco tiempo, cuando regresé de la iglesia de donde salimos, ya estaba sirviendo en esa iglesia. Mira, hermano, no la estoy condenando, no le estoy poniendo lo estoy poniendo como el ejemplo mismo, donde la gente va y los pastores ni cuenta se dan de a quién tienen tocando las cosas sagradas. Eso es peligroso. Y así era Simón. Simón era un mentiroso, era alguien que suplantaba. Y él siguió con Felipe, dice, después les ofreció dinero a aquellos y luego después se arrepintió aparentemente y le dice a Simón, rogad y le dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor si es posible que te perdone el intento de tu corazón, le dice Pedro, si es posible, porque veo que estás en hiel y amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. ¿Por qué rogar a ellos y no arrepentirse él? Porque así anda un montón de gente en la iglesia. Hermano, pídale que haga. No, usted se arrepiéntase y clámele a Dios su perdón. Si usted sabe que hizo mal. Allá era donde usted iba a que rezaran por usted. Aquí usted tiene entrada directa al trono de la gracia. Si usted está en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y así era Simón, oren por mí. No oren por mí. Estoy arrepentido y clamo y pido perdón. El que se arrepintiere, el que confesare sus pecados, Dios es el justo para perdonarle, pero no va a llegar. Yo puedo acompañarle a usted creyendo que la oración del justo tiene poder. Yo puedo orar por su necesidad. Yo puedo orar por su enfermedad, pero yo no voy a orar por sus pecados. Quien tiene que orar por sus pecados es usted. Que se tiene que arrepentir es usted. Que se tiene que alejar del pecado es usted. Si no, yo la estaría haciendo de qué. O el pastor de cualquier iglesia le estaría haciendo de qué. Y si un pastor lo está haciendo, creo que está equivocado. Porque esto es personal, hermano. Señor, perdóname. Y entonces esa misma actitud, esa es la de los nicolaitas. Y Dios la aborrece. Dios aborrece que te guste lo que hacías allá afuera. Que te guste, eso que muchas iglesias, pongamos música reggaetón cristiano para que los patojos estén contentos. Aquí no se trata de que la gente esté contenta, hermano, perdónenme. Y posiblemente por eso mi iglesia está vacía. Y las iglesias donde la gente está contenta están llenas, porque encuentre usted en la Biblia donde dice que Jesús vino para que la gente estuviera contenta, para que la gente estuviera cómoda, para que la gente estuviera feliz. Por eso se les ponen ambientes de discotecas, para que se sientan como el mundo. No, usted no viene a sentirse como el mundo. Usted viene aquí porque aborrece el mundo. Aborrece el pecado. Esos eran los nicolaitas. Esos eran ellos. ¿Y qué dice el Señor? Yo aborrezco su doctrina. Yo aborrezco sus obras. El seguir haciendo lo que hacían, Dios lo aborrece. Yo conozco muchos hermanos, incluso pastores, que dicen, no hombre, pero es que miren, no, pero hagamos, no, pero no hay problema. No, hermano. Usted mira que hay que todo es chilero, que todo es físico, que todo es mediático. Hermano, oiga bien los mensajes cuando esté oyéndolos. No porque sean bonitos, porque den risa, porque sea el hermano que los están dando parezca bueno, son buenos. Pues los nicolaitas eran esos. Ese era Simón. Y eso es lo que el diablo está metiendo ahorita a la iglesia. Y si nosotros nos equivocamos, si nosotros nos descuidamos, entonces, hermano, le vamos a estar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Usted tiene que ser firme. Así como es padre o es madre, usted no acuchuche hijos inútiles ni acuchuche hijos sinvergüenzas. Usted sea firme con sus hijos. Si su hijo comete un error, ayúdelo, pero no asuma usted la responsabilidad ni las consecuencias de sus actos. En ningún momento. No deje usted que pasen las cosas y que sean bonitas.
Hay un montón de gente que canta en la iglesia y en sus audífonos, hermano, en vez de cargar las alabanzas, cargan a Bad Bunny y cargan esa música de banda. Y no es malo. Y yo no le digo, y le digo, hay gente que canta, que sirve, que predica. Y también hay patojos que vienen a la iglesia y lo hacen, hermano. Usted diga las cosas como son. No es eso lo que a Dios le da. Dios quiere una vida íntegra, entregada, no mentirosa. Pues que estaba en mi corazón y creo que el Espíritu me guió a que yo viniera y hablara de esto y tuviéramos este ejemplo. Este hombre era malo, se convirtió y siguió siendo malo, luego se quiso volver a convertir y por lo que dice la historia, por lo que dice la investigación, siguió siendo malo y murió siendo malo y aún se le usa de forma mala su imagen, engañada. Y le dejo esto bien claro, porque cada día creo que aprendemos algo. El Pedro, si es que existió, que adoran y que alaban y que dicen que está en el Vaticano, es Simón el Mago. Un perverso, engañador, un brujo. Ese es. Y las nicolaitas eran los que traían a la iglesia y hacían que la iglesia practicara la vida perversa de afuera. Por muy sencilla que parezca, hermano. Arrepéntete si estás en eso. Es tiempo de que nos pongamos en orden con Dios, que le llamemos a lo malo malo, y a lo bueno bueno, que le llames al pecado pecado y no lo practiques en el nombre de Jesús. Esta noche yo quiero orar y pedirle mucho al Señor por ti. Si tú estás aquí, si tú estás allá, yo voy a orar y tú puedes recibirlo. Yo te voy a decir, si aún añoras el mundo, lo practicas, las palabras, las acciones, los vicios, los gustos, el pecado del mundo te gusta y crees que puedes vivir entre dos mundos, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hoy es buen día para que tú te arrepientes. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 4, que aquel que confiese sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Capítulo 1. Y que aquel que se arrepintiere, abogado tiene a Jesucristo el justo para que vele por él. Dice también la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Y la santidad es absoluta, no es manchada. La santidad, la base de la santidad es un corazón contrito y humillado que reconoce su pecado. Así que si tú estás hoy entre nosotros oyendo la predica, arrepiéntete y renuncia. Cuesta. Yo le decía hoy a mi esposa, ¿cómo cuesta? Pero yo dejé de tomar azúcar y de seguir tomando otra cosa. Ahora la acabo de dejar. ¿Y cómo cuesta tomar el café amargo? Pero a mí me gusta el café y ya me voy acostumbrando porque sé que es más bonito. Si quiero seguirte gustando café, que tomar el café amargo para tener una buena salud. Es una decisión la que tú tomas. Cuando tú vienes a la iglesia tomas una decisión. Qué bonito, qué rica era la cerveza, ya no tomas cerveza. Qué bonito era la fornicación, ya no sigues fornicando. La mentira te agradaba, aquí no se miente. Porque sabes una cosa, no podemos engañar a Dios. Ananías y Zafira vendieron su terreno. Ellos dijeron, bauticémonos al Espíritu Santo. Lo dimos en 100, démosle 50 a la iglesia, nos quedamos con 50. ¿Qué les costaba decir, Pedro, lo vendimos en 100, pero vamos a dar 50 para la iglesia? No, ellos quisieron engañar, porque es bien bonito. ¿Quién te mira? Yo no te miro, la hermana no te mira, el hermano no te mira, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Él sabe cuando vas, cuando practicas, cuando hablas, cuando piensas. Así que arrepiéntete y busca al Señor esta noche. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vengo a ti en el santo nombre de Jesús a pedirte por cada uno de nosotros. Los que estamos aquí en el templo, los que están allá afuera, los que están en Facebook, Señor. Para que, mi Dios, seamos contristados con esta palabra, seamos confrontados con esta palabra. Y podamos, Señor, tomar una decisión antes que sea tarde, Señor. No podemos vivir entre dos mundos, no podemos vivir en el mundo y no podemos vivir, además del mundo, vivir
aquí en la iglesia y creer que agradamos a Dios. A Dios no se le agrada, por eso es igual. A Dios no le agrada la idolatría. Y por eso, aunque pudieran llegar a mencionar a Jesús, a Él no le agrada si siguen idolatrando. A Dios no le agradan los pecados y que aquí le canten. Esos cantos no le gustan a Dios. Señor, por favor, toca nuestros corazones, Espíritu Santo, y que los hermanos, las personas que todavía no han decidido radicalizarse por Cristo, lo hagan hoy, Señor, para garantizar su salvación en el nombre de Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Sé que estás aquí y sé que tú tienes un propósito. Lleva tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, te ruego, Señor, que aquel que oiga esta palabra sea tocado por tu poder, Señor, y sea sano del alma, del espíritu, y pueda encontrar a Cristo como su único camino, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Ven, estamos muy contentos. Ya pusimos la alfombra. ¿Se da cuenta? Soy instalador de alfombras. Estamos trabajando para que la iglesia se vea linda, sea un lugar agradable a Dios y usted pueda venir. Le esperamos el domingo a las 9 de la mañana. Les recordamos que esta iglesia está buscando agradar a Dios en todo y que el poder de Dios esté con nosotros. Así que el domingo estamos aquí listos. Empezamos a las 9 de la mañana. Si usted viene a la iglesia, es bienvenido. Véngase a las 9 y alabamos juntos. Oramos juntos desde el principio y alabamos a Dios. Amén. Domingo 9 de la mañana y jueves a las 7 de la noche. Dios les bendiga mucho y que el Señor guarde sus vidas de aquí en adelante siempre. En el nombre de Jesús.